La Llorona de Xochimilco. La noche en que el agua gritó. Xochimilco, 2:37 de la madrugada. La niebla descendía espesa como una mortaja. El agua, negra y densa, parecía absorber la luz de las linternas del grupo. 5 jóvenes navegaban en una trajinera desvencijada, guiados por don Eloy, un anciano de rostro curtido y mirada hueca, que llevaba más de 40 años surcando los canales. Esa noche había aceptado guiarlo solo porque le ofrecieron una fuerte suma. Pero en el fondo, se arrepentía. ¿Qué hay allá?, preguntó Carla, apuntando hacia un canal angosto flanqueado por árboles viejos, con ramas como garras. Don Eloy palideció. Ese es el canal de las ánimas. Por ahí no pasamos después de la 1. Ni los perros se atreven. Pero los jóvenes insistieron. Querían grabar una supuesta aparición de la Llorona para su canal de YouTube. Habían traído cámaras térmicas, micrófonos de largo alcance, y hasta una muñeca flotante para invocar a ambiente. La tomaron a la ligera. Como si ella fuera solo parte del folclore. Como si no estuviera esperando. 3:03 de la madrugada. El aire cambió de golpe. Un olor fétido, como carne en descomposición mojada, los envolvió. La temperatura bajó más de 10 grados. Los celulares se congelaron. Las linternas chispearon y se apagaron. Entonces, lo escucharon. Primero fue un susurro. Luego, un gemido que se convirtió en un aullido. ¡Ah, mis hijos! La voz parecía venir desde el agua, pero también desde dentro de sus propias cabezas. Sergio se levantó bruscamente. ¿La oyeron? Está allá. Miren. Y la vieron. Flotaba a unos metros. Una mujer alta, de figura descompuesta, vestida con un camisón blanco empapado que chorreaba sangre. Su cabello era una masa negra enredada, como algas podridas, cubriéndole parte del rostro. La piel colgaba en jirones, los dedos eran largos, casi huesudos, y sus pies no tocaban el agua. No tenía ojos. Solo 2 agujeros negros de los que goteaban lágrimas carmesí. Y abría la boca. Un abismo de gritos. Carla gritó. Rodrigo cayó al agua. ¡Rodrigo!, gritó Fer, intentando alcanzarlo. Pero don Eloy lo detuvo con fuerza inesperada. Ya es de ella. No lo toquen. Está marcada. Del agua brotaron unas manos huesudas, deformes, como ramas podridas, que sujetaron a Rodrigo por las piernas. Sus gritos se apagaron con un glub, tragado por la oscuridad líquida. La trajinera comenzó a mecerse con violencia, como si algo enorme la golpeara desde abajo. Sergio rezaba, temblando. Fer lloraba. Carla vomitó. Don Eloy se persignó una y otra vez, los ojos fijos en la figura que ahora flotaba justo sobre la trajinera. ¿Ella se acercó? Deslizó su mano por el rostro de Carla, dejando una mancha de agua negra y sangre coagulada. El aire olía a muerte. El lamento cesó, y por un momento reinó el silencio. Luego, desapareció. 5:12 de la madrugada. Solo 4 regresaron. Nadie volvió a hablar de lo que pasó esa noche. Rodrigo nunca apareció. La policía lo consideró un accidente. Pero las grabaciones que el grupo intentó recuperar estaban todas corrompidas. Solo un archivo quedó parcialmente intacto. En él, se ve una figura blanca que se acerca lentamente a la cámara, y una voz desgarradora que repite una y otra vez. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? Desde entonces, algunos remeros afirman ver una trajinera solitaria navegar por los canales, sin nadie que la impulse. Y sobre ella, una mujer de blanco llora mirando el agua. Si la oyes lejos, estás a salvo. Si la oyes cerca, ya es demasiado tarde. En el callejón del aguacate. Donde el alma se parte en 2. Coyoacán, Ciudad de México. De día, este rincón parece una postal colonial. Casonas antiguas, faroles de hierro forjado, adoquines que relucen al sol. Pero cuando cae la noche, el callejón del aguacate revela su verdadero rostro, un pasadizo muerto, donde el aire no corre y el silencio es tan pesado que cruje. Este callejón tiene su leyenda. Dicen que un militar, enloquecido por la guerra, asesinó a un niño junto al árbol de aguacate.
Desde entonces, no solo se aparece el espíritu del pequeño, sino que una figura más antigua y tenebrosa se manifiesta ahí. La Llorona. Pero hay una historia que no muchos conocen. La de Marina Álvarez, una joven madre que vivía a 2 cuadras del callejón. Perdió a sus 2 hijos en un incendio. El barrio entero escuchó sus gritos esa madrugada. Y semanas después, ella desapareció. Solo quedó una estela de ceniza en su cuarto, y una carta escrita con tinta o sangre. En ella decía: no los escucho. ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué me dejaron sola? Años después, un par de estudiantes de fotografía, Daniel y Lorena, decidieron capturar imágenes paranormales en el callejón como proyecto final. Tenían cámaras de visión nocturna, detectores de temperatura, grabadoras de EVP. Pero lo que encontraron esa noche no podía ser capturado por ninguna lente. 3:17 de la madrugada. La calle estaba muda. No se oía ni un solo coche. Ni grillos. Ni gatos. Solo el clic intermitente de la cámara. ¿Ves eso?, susurró Lorena, apuntando al árbol del aguacate. Había una figura. Alta. Demacrada. De vestido largo y desgarrado. Colgando de sus brazos, 2 bultos, como si llevara a 2 niños muertos, envueltos en mantas podridas. La mujer caminó hacia ellos sin tocar el suelo. Su rostro era una calavera húmeda de carne viva. Los ojos, huecos. De su boca abierta salía un quejido agudo, como un animal herido. «Mis hijos». Lorena soltó la cámara y cayó de rodillas. Su nariz comenzó a sangrar. Daniel quiso correr, pero no podía. Sus piernas no respondían. La figura se acercó hasta que el hedor de su aliento le quemó los ojos. Y le habló. Pero no con palabras. Con dolor. Una visión lo inundó. La mujer abrazando a sus hijos calcinados, tratando de meterlos en una tina con agua, el vapor llevándose sus nombres, los gritos silenciados por el fuego. La locura desgarrándola. El odio pudriéndole el alma. Daniel gritó. Gritó hasta que sus cuerdas vocales se rompieron. La figura extendió la mano y tocó su pecho. Una quemadura en forma de mano quedó marcada sobre su piel, como hierro caliente. Y desapareció. Lorena fue encontrada esa mañana en estado de shock, murmurando: ella está en el árbol. Los cuelga. Los mece. Los arrulla. Y después los ahoga. Daniel fue hallado inconsciente, con la camisa quemada en el centro. Jamás volvió a hablar. Desde entonces, algunos vecinos dicen que, al pasar cerca del árbol en noches sin luna, pueden ver 3 sombras colgando, una madre y 2 pequeños cadáveres. Si caminas por ese callejón y el aire se enfría sin razón, si el farol parpadea o una brisa te toca el cuello, no mires atrás. Si oyes un lamento, corre. Si oyes pasos suaves que se detienen justo detrás de ti, ya es muy tarde. La Llorona en la presa de San José. El eco del agua maldita. San Luis Potosí. Año 1986. Una sequía inusual bajó los niveles de la presa de San José, dejando al descubierto lo que había estado sumergido durante décadas: esqueletos de árboles, ruinas de casas, herramientas oxidadas, y una cruz de piedra cubierta de extraños grabados. Nadie supo quién la colocó, ni cuándo. Pero al poco tiempo, comenzaron las desapariciones. Primero fue un pescador. Luego, una pareja de recién casados que hacía fotos nocturnas en la represa. Luego, un niño, de apenas 7 años, que se acercó demasiado a la orilla. El agua se lo tragó en un segundo. Su madre dijo haber oído una voz que susurraba: «Ven, hijito, no tengas miedo». La policía cerró el acceso nocturno. Pero las leyendas crecieron. Y una figura comenzó a aparecer entre la neblina de la madrugada, una mujer de blanco, empapada, de pie sobre el agua, mirando hacia la cruz, gimiendo con un llanto que partía el alma y congelaba la sangre. Años después, 2022. Documentalistas de lo paranormal decidieron investigar el caso. Uno de ellos, Edgar Camargo, publicó su última grabación en vivo antes de desaparecer. Su vídeo se hizo viral. Lo tituló: ¿Quién llora en la presa? La cámara lo muestra caminando solo a la medianoche por la represa. El aire estaba quieto.
Demasiado quieto. A los pocos minutos, el agua comenzó a burbujear, como si hirviera desde las profundidades. El micrófono captó un murmullo suave, como una mujer cantando una nana. «Duérmete, mi niño, que la llorona vendrá». De pronto, la cámara se gira bruscamente. En el otro extremo del muro, hay una figura. Blanca. Estática. Edgar se ríe nerviosamente. ¿Quién eres? ¿Una actriz? ¿Una fan? Dice. La figura da un paso, pero no pisa el suelo. Flota. La cámara tiembla. La figura alza los brazos. La boca se le abre más allá de lo humanamente posible, un hueco negro lleno de agua y huesos diminutos que caen al suelo con un clic, clic, clic. Y entonces grita. Un alarido tan penetrante que el audio del vídeo revienta, se distorsiona como si la propia muerte hablara a través del micrófono. La pantalla se va a negro. Solo se oye agua corriendo. Después, una voz suave, como un susurro de ultratumba. Tú, también me lo quitaste. El cuerpo de Edgar nunca fue hallado. Pero la cámara apareció 3 días después, flotando intacta junto a la cruz de piedra, donde alguien había tallado una nueva frase. Aquí lloró. Aquí maldijo. Aquí espera. Guión bajo 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 guión bajo. ¿Qué dice la gente hoy? Quienes viven cerca de la presa afirman que, en ciertas noches, el nivel del agua baja sin razón, como si alguien bebiera desde el fondo. A veces, entre la niebla, se oye un chapoteo lento, como pasos. Hay quienes aseguran haber visto pequeñas manos pálidas salir del agua, tratando de alcanzar la superficie, y una voz que repite. ¡Ay, mis hijos! Pero lo más escalofriante, es que el nivel de agua siempre vuelve a subir. Como si algo hubiera sido alimentado. ¿Quieres que continuemos con otro lugar? ¿Qué te parecería la Llorona en el túnel de la Quema, en Guanajuato, donde los gritos se repiten cada noche como un eco maldito del pasado? Puedo hacerla aún más espeluznante. La Llorona en Barranca del Muerto. El tren que nunca llegó. Ciudad de México. 1983. Durante la construcción final de la línea 7 del metro, los ingenieros descubrieron algo extraño al excavar hacia lo que hoy es la estación Barranca del Muerto, una red de túneles coloniales ocultos, sellados con piedra volcánica y cubiertos con símbolos religiosos antiguos. Lo más perturbador era una inscripción grabada con hierro en una losa. Aquí no baja la luz. Aquí lloró la que perdió todo. Los obreros, supersticiosos, se negaron a continuar. Uno de ellos desapareció al entrar en una galería secundaria. Jamás fue encontrado. Los trabajos siguieron, pero los rieles nunca dejaron de crujir por sí solos. Desde el día que inauguraron la estación, los conductores aseguraron oír llantos que venían desde los túneles más profundos, incluso cuando el metro estaba fuera de servicio. 2007. El turno nocturno de Beatriz Cortés. Beatriz era una supervisora de mantenimiento del metro. Trabajaba el turno de la 1 de la madrugada a 5 de la madrugada, cuando ya no había pasajeros. Una madrugada, mientras revisaba el sistema eléctrico en los túneles de Barranca del Muerto, su linterna comenzó a fallar. Luego, el aire se congeló de golpe. ¿Oyó un lamento? Primero bajó. Después un chillido rasgado, tan fuerte que hizo vibrar los durmientes metálicos del tren. Beatriz, paralizada, vio algo acercarse desde el túnel oscuro, una silueta blanca, empapada, deslizándose sin tocar los rieles. Tenía el rostro cubierto por un velo sucio, pero el velo estaba pegado a su piel, como si se hubiera fundido con ella en la muerte. Debajo del velo, asomaban labios desgarrados y negros. Cuando Beatriz trató de correr, el túnel cambió. Ya no estaba en el metro. Estaba en una especie de fosa abierta, rodeada de cadáveres de mujeres y niños. Todos la miraban. Y ella, la mujer blanca, extendió los brazos y soltó un alarido tan desgarrador que sangraron las paredes del túnel. Beatriz fue encontrada por sus compañeros 2 horas después, encogida junto a la vía, con el uniforme empapado en agua helada. Jamás volvió a hablar.
Solo repetía una frase en bucle mientras temblaba. Ella está bajo el vagón, bajo el vagón, bajo el vagón. ¿Qué pasa hoy en día? Conductores del metro aseguran que, al pasar por Barranca del Muerto a ciertas horas, una sombra aparece brevemente en el andén, llorando, con los brazos vacíos. Hay reportes de sensores activados sin presencia humana. Cámaras que graban figuras blancas caminando sobre las vías. Y testigos que afirman haber visto una mujer abordando el tren vacío en la madrugada, solo para desaparecer en el siguiente túnel. En ocasiones, los trenes se detienen sin motivo y el sistema reporta: obstrucción detectada. Vagón 3. Mujer no identificada en vía. Pero cuando revisan las cámaras, solo se escucha una voz: devuélvanmelos, déjenme encontrarlos. Última advertencia. Si alguna vez tomas el metro y te toca estar solo en Barranca del Muerto, y sientes que alguien te observa desde el final del andén, no voltees. ¿Y si oyes un grito a lo lejos? Corre antes de que se acerque. Porque si la ves cara a cara, ya no hay escape. La Llorona del lago de Pátzcuaro. La que camina sobre el agua. Michoacán, 1789. Cuenta la leyenda purépecha que existió una mujer llamada Zitzimba, una curandera de la isla de Janitzio, temida por sus conocimientos prohibidos y por hablar con los muertos. Se enamoró de un joven español que prometió casarse con ella, pero la abandonó. Desesperada y señalada como bruja, mató a sus propios hijos, creyendo que así limpiaría su sangre mestiza. Después, se arrojó al lago con sus cuerpos atados a su cintura. Pero el lago no los aceptó. Desde entonces, cada día de muertos, entre las canoas de los pescadores, se oye su llanto flotando sobre el agua. 2021, la desaparición del dronista. Un joven llamado Iván Quesada, youtuber amante de lo paranormal, viajó a Pátzcuaro a grabar tomas nocturnas con su dron durante el 1 y 2 de noviembre. Planeaba captar las procesiones con velas flotantes y las barcas iluminadas. Pero cometió un error: voló su dron sobre el lago después de las 3 de la madrugada. Desde su laptop, vio algo imposible. Una figura blanca caminando sobre el agua, sin causar ondas. No tenía rostro. Solo una capa de cabello negro y húmedo que caía hasta los tobillos. Sus brazos, delgados como ramas muertas, colgaban a los lados. Pero lo peor fue cuando la figura miró directamente al dron. En el instante exacto, la señal se perdió y la cámara del dron explotó en su mochila. Iván subió un vídeo corto antes de desaparecer. En él, se oye lo siguiente: no es una leyenda. Está viva, camina, me llamó por mi nombre. Me dijo que mis hijos la esperaban. Fue hallado 3 días después, en la orilla del lago, completamente seco, como si algo le hubiera extraído cada gota de agua del cuerpo. Tenía los ojos abiertos y la boca llena de lirios marchitos. El lago maldito. Los pescadores dicen que, algunas noches sin luna, el lago se calma demasiado. Demasiado. Como si algo debajo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces se oye un grito que no es humano. Que no es animal. Es un alivio desesperado, un lamento de madre sin hijos, un chillido que sube desde el fondo del lago y se extiende como neblina en todas direcciones. Barqueros ancianos aseguran que hay veces en que la neblina forma figuras. Y si miras demasiado tiempo, verás una silueta en la isla, una mujer con los brazos extendidos, llamando a los niños para que crucen el lago y se hundan con ella. Un pescador, don Gaspar, contó haber visto a una niña parada sobre el agua, con un vestido de comunión, pidiéndole que la ayudara a cruzar. Cuando se acercó, la niña se disolvió como humo, y una mano salió del agua, intentando volcar su lancha. Desde entonces, los pescadores no navegan solos de noche. Y ninguno se atreve a silbar ni pronunciar el nombre Zitzimba después de medianoche. Última advertencia. Si visitas Pátzcuaro y ves neblina sobre el lago, no te acerques al agua. Y si oyes una mujer llorando desde el centro del lago, huye sin mirar atrás. Porque si llegas a ver su reflejo, ya eres parte de su condena. Ella te seguirá llamando. Por siempre. La Llorona en el Puente del Diablo. Guanajuato. El grito que invoca al infierno.
Guanajuato, siglo XIX. En las afueras del pueblo de Marfil, existía un arroyo traicionero que impedía el paso seguro entre comunidades. Muchos intentaron construir un puente, pero todos fracasaron, las estructuras se colapsaban, los cimientos se hundían y algunos trabajadores simplemente desaparecían durante la noche. Fue entonces cuando un hombre llamado Baltazar, albañil de oficio pero desesperado por alimentar a sus 6 hijos, decidió terminar la obra a toda costa. Una noche, mientras mezclaba cal junto al arroyo, una figura negra se le apareció entre la bruma. ¿Quieres que el puente resista?, le dijo la voz. Sí, respondió Baltazar, sin mirar. Entonces dame algo que no extrañes. Baltazar, sin pensarlo, respondió. Llévate lo que quieras, pero deja a mis hijos. La figura desapareció. El puente, al día siguiente, ya estaba terminado. Pero uno a uno, sus 6 hijos murieron, ahogados en el mismo arroyo. Y desde entonces, cada medianoche, sobre el puente se escucha un grito desgarrador, como si una madre llamara a sus hijos, pero no una madre cualquiera. Hoy, el grito del otro lado del puente. Pocos se atreven a cruzar el puente del diablo de noche. A pesar de estar en ruinas y sin tránsito, algunos jóvenes lo usan como prueba de valor. Uno de ellos, Lorena Esquivel, lo hizo en 2016. Grabó su experiencia con su celular. El vídeo, ahora oculto en foros de ocultismo, muestra lo siguiente. Lorena camina riendo con 2 amigos. Uno le grita: «Hey, si ves a la Llorona, dile que ya se calle». La risa se corta de golpe. Desde la parte baja del puente, una figura blanca asciende flotando por la arcada. Su cabello está cubierto de barro. Su rostro, apenas visible, parece hecho de piedra húmeda, sin ojos, sin nariz, solo una boca alargada de la que escurren hilos de agua y sangre. Los muchachos intentan correr, pero no pueden. El puente se estira, se alarga como un túnel infernal, con las paredes de piedra goteando líquido negro. Se oye una voz grave, más profunda que cualquier humano. ¿Por qué me los quitaste? Tú eras el sacrificio. Ahora serás el puente. La grabación termina entre gritos y sonido de piedras quebrándose. Lorena fue encontrada en estado catatónico a la orilla del puente. Sus amigos jamás aparecieron. Solo sus zapatos, dispuestos en línea, como si hubieran sido absorbidos por el suelo. ¿Qué ocurre hoy? Vecinos aseguran que a las 3:33 de la madrugada, el puente emite un lamento que no proviene de la tierra ni del cielo. Algunos testigos han visto una silueta de mujer arrodillada en el centro del arco, meciéndose como si arrullara a un niño invisible. Cuando alguien se le acerca, desaparece en un parpadeo y se escucha un chapoteo de alguien ahogándose, aunque no haya agua debajo. Pero lo más macabro es lo siguiente. Cada tanto, alguien desaparece en la zona. Y siempre, el mismo detalle. Encuentran su ropa mojada. Pero ni una sola gota de agua alrededor. Última advertencia. El puente del diablo no es solo una ruina olvidada. Es un altar maldito, una puerta entre este mundo y el dolor más profundo de una madre condenada. ¿Y si caminas sobre él y oyes el llanto? No respondas. Porque si la Llorona cree que eres uno de los que le robó a sus hijos, te arrastrará a las piedras y te fundirá con ellas. La Llorona de la Laguna del Carpintero. El llanto que despierta a los cocodrilos. Tampico, 1917. Durante la época del auge petrolero, cuando los extranjeros invadían los bordes de la laguna construyendo refinerías, existía una mujer indígena conocida como Juana Xóchitl, curandera y partera. Se decía que había hecho un juramento a las aguas: si las tocas, ellas te sanan. Si las traicionas, te hunden. Un ingeniero estadounidense se enamoró de ella, pero cuando quedó embarazada, la rechazó. Deshonrada por su comunidad, Juana se lanzó a la laguna con su bebé en brazos, justo al anochecer. Dicen que gritó antes de hundirse: si mi hijo no puede vivir limpio, nadie más lo hará. Esa misma noche, los cocodrilos emergieron en masa. La laguna se tiñó de rojo. Y desde entonces, el agua nunca volvió a estar en paz. 2005, la fotógrafa y la figura entre los manglares. Una mujer llamada Elvira Meza, fotógrafa ambiental, pasaba sus tardes captando imágenes de cocodrilos en los manglares de la laguna.
Una noche, se quedó más tiempo de lo permitido, esperando una toma con la luz del atardecer. En su cámara captó algo que no entendió hasta llegar a casa. Una silueta blanca de mujer, de espaldas, sobre la superficie del agua, completamente inmóvil. Elvira volvió al lugar la noche siguiente, con grabadora en mano. Esa fue la última vez que se la vio. La policía halló su grabadora entre los juncos. En el audio se oye a Elvira describiendo lo que ve. Hay una mujer, está de pie, sobre el agua, no hace sombra, tiene un bebé en brazos, pero el bebé no tiene rostro. Está llorando. El agua está hirviendo. Los cocodrilos están rodeándola, pero no la tocan. De fondo se escucha un lamento largo, húmedo, y un sonido sordo, como si alguien cayera al agua desde gran altura. Nunca encontraron el cuerpo. El misterio de la noche más tranquila. En Tampico existe una creencia entre los lancheros y pescadores locales. Cuando la laguna está completamente en calma, sin viento, ni cocodrilos, ni un solo pez saltando, es porque ella está cruzando. Dicen que la han visto pasar entre la niebla, vestida de blanco lodoso, con los brazos extendidos. Pero lo peor es cuando no se ve, pero se escucha. El sonido de una madre ahogada en dolor, que no quiere consuelo. Una vez al año, siempre cerca del Día de los Muertos, aparece una mujer flotando boca abajo cerca del malecón. Cuando tratan de rescatarla, desaparece bajo el agua sin dejar rastro. No hay burbujas, no hay oleaje. Solo el eco de un llanto y el leve movimiento de un pañal flotando. Señales de su presencia. Los cocodrilos se ocultan sin razón durante ciertas noches. Los reflectores del malecón se apagan a la misma hora, 2:23 de la madrugada. A veces se oye el crujir de una cuna en medio de la laguna. Y si escuchas 3 lamentos, uno tras otro, sal del lugar antes de que termine el tercero. Porque el último lamento no lo escucharás con los oídos, sino con el alma. Última advertencia. Si visitas la laguna del Carpintero de noche y ves una figura en el agua, no le hables. No la mires. Y sobre todo, no intentes salvarla. Porque si lo haces, no solo te llevará con ella, te dejará el llanto. Y tú serás el próximo en vagar por las aguas, llorando lo que perdiste sin recordar qué fue. La Llorona de Tepoztlán. La que sube el cerro buscando a sus hijos sacrificados. Siglo XVI, primeros años de la conquista. Los pueblos nahuas de la región eran conocidos por sus rituales y por su conexión profunda con los dioses de la lluvia, la tierra y el inframundo. Se decía que en lo alto del Tepozteco, una sacerdotisa llamada Icel ofrecía sacrificios humanos para pedir fertilidad y agua. Pero cuando los españoles comenzaron a destruir templos y prohibieron los cultos antiguos, Icel fue acusada de brujería. Le arrebataron a sus 3 hijos pequeños y los ejecutaron públicamente en la plaza principal. Cuentan que esa misma noche, Icel subió al Tepozteco, cubierta de ceniza, y se arrojó al vacío, gritando: «Entrego mi alma a los dioses oscuros, pero no descansaré hasta tener a mis hijos otra vez». Desde entonces, las brujas del lugar susurran que en ciertas noches, una figura blanca asciende por las veredas del cerro, levitando, llorando entre los cactus y el polvo lunar. 2013, el campamento que terminó en tragedia. Un grupo de adolescentes de la Ciudad de México decidió acampar en una zona boscosa cercana al cerro. Grababan todo para su canal de YouTube. El clima era perfecto, hasta que el viento cambió. Esa noche, uno de ellos, Aarón, se alejó del campamento, hipnotizado por un sonido suave, el llanto de un bebé. Lo siguió entre la maleza hasta encontrar a una mujer sentada junto a un árbol seco. Vestía ropas indígenas, pero su rostro estaba cubierto de tierra, y sus ojos eran huecos negros. En sus brazos tenía un bulto. Cuando Aarón se acercó, el bulto se deshizo en polvo. La mujer se giró, lo miró y gritó: «Tú no eres mío, pero lo serás». Los otros chicos lo encontraron horas después, en posición fetal, con la cara completamente blanca y el cabello cubierto de espinas. No podía hablar. Solo lloraba. Durante semanas, despertaba a las 3:33 de la madrugada, gritando el nombre Icel. Señales de su presencia en Tepoztlán. El viento se detiene de golpe, incluso cuando el cielo está despejado.
Se escucha un canto monótono, antiguo, en una lengua que no se reconoce. Perros callejeros huyen y se ocultan sin razón aparente. Y si ves fuego fatuo moviéndose entre las piedras, no lo sigas. No es un espíritu bueno. Es ella buscando una ofrenda. La versión más aterradora del mito. En Tepoztlán se dice que la Llorona aquí no murió por amor, ni por traición, sino por un pacto con los dioses antiguos. Y cada vez que alguien se burla de ella, o niega su historia, o se aventura solo por el Tepozteco sin permiso de los guías, un niño desaparece. Una señora del pueblo, llamada Doña Apolonia, afirma que algunos niños perdidos regresan con marcas en el cuello como collares de obsidiana, y con ojos apagados, como si hubieran visto el inframundo. Última advertencia. Si visitas Tepoztlán y sientes un nudo en el estómago cerca del cerro. Si el silencio se vuelve espeso. Si escuchas a una mujer rezar o llorar cerca de ti, pero no la ves. Corre. No mires atrás. Porque no es una leyenda. Es Icel. Y todavía está buscando a sus hijos. Aunque tenga que tomar los tuyos. La Llorona en la Plazuela Machado. Donde el mar no calla, y una madre tampoco. Mazatlán, 1891. La Plazuela Machado era entonces el corazón palpitante del puerto. Sus faroles a gas titilaban con suavidad en las noches húmedas, y las casas de paredes altas guardaban secretos tras sus balcones cerrados. Las campanas de la iglesia cercana marcaban las horas con solemne eco, y los músicos del Teatro Rubio llenaban las calles de habaneras y danzones. Pero una noche, todo cambió. La mujer del muelle. Se llamaba Isabel del Mar, una joven de ojos grises como tormenta y cabello azabache, que vivía con su madre enferma y sus dos pequeños hijos, Simón y Eloísa, en una casona frente a la plazuela. Su esposo, un marinero, había partido a California y jamás volvió. El hambre golpeó su mesa como un visitante impaciente. Se decía que Isabel comenzó a vagar por el muelle al anochecer, vestida de blanco, pidiendo ayuda a los barcos que llegaban. Nadie la escuchó. Algunos decían que hablaba sola, otros, que la vieron arrojar flores secas al mar como ofrenda. Hasta que ocurrió lo impensable. 2. La noche de la lluvia caliente. Una tormenta sin truenos cayó sobre Mazatlán. El 17 de septiembre de 1891, los adoquines de la plazuela resbalaban como piel húmeda, y el aire estaba espeso como sudor. Esa noche, según los registros de la iglesia, Isabel no asistió al rosario. Ni nadie la volvió a ver con vida. Lo que sí apareció fue una carta, manchada de sal y tinta corrida, en el confesionario. El mar no me los devolvió. Ahora yo se los llevaré al mar. 3. El ahogo. Una lavandera fue quien los encontró, a los niños, flotando en la fuente del centro de la plazuela, cubiertos con el velo de su madre. Nadie supo cómo Isabel los había arrastrado hasta allí sin ser vista. Nadie supo por qué el agua de la fuente olía a yodo, como el mar abierto. Isabel desapareció esa misma noche. El viento arrastró un grito que heló la médula de todo Mazatlán. Desde el faro hasta los manglares, alguien escuchó una voz que gemía. Allí, mis hijos. 4. Los años del lamento. Pasaron los años, pero la plazuela ya no volvió a ser la misma. Cada equinoccio, al llegar la medianoche, la fuente comenzaba a burbujear sin razón. El agua se tornaba turbia, como si algo intentara salir desde el fondo. En 1895, un grupo de monjas del convento cercano aseguró haber visto una figura vestida de blanco cruzar la plaza levitando a pocos centímetros del suelo. Iba hacia el teatro, sus pies jamás hacían ruido, pero su llanto quedaba grabado en las paredes. 5. El caso de Don Aurelio. Un comerciante español, Don Aurelio Garmendia, que se burlaba abiertamente de las historias de aparecidos, decidió una noche dormir en la banca junto a la fuente. Decía que quería demostrar que esas lloronas no eran más que cuentos para asustar indios. Lo encontraron al amanecer. Con el cabello blanco, los ojos abiertos como platos, y una marca de dedos carbonizados en el pecho. Murió semanas después, murmurando entre dientes. Me besó la muerte. Y me pidió que la ayudara a encontrar a sus hijos. 6. El legado maldito. El tiempo se llevó los testigos. La ciudad creció. La plazuela se llenó de turistas,
cafés, risas. Pero los abuelos aún advierten a los niños. No mires la fuente a la medianoche. Si ves que el agua se mueve sola, no te acerques. Y si oyes a alguien llorando, no te detengas. Nunca mires atrás. 7. La presencia hoy. Aún hoy, los guardias nocturnos del teatro aseguran oír pasos suaves sobre el mármol o lamentos que se filtran por las rendijas de la puerta. Algunos visitantes aseguran que las fotos tomadas en la plazuela a veces salen con una figura borrosa al fondo, una mujer vestida de blanco, cargando 2 bultos en los brazos. 8. Conclusión: el mar no perdona. Ni olvida. La llorona de la plazuela Machado no viene de ríos ni lagos. Su alma se ahogó en una fuente, pero su dolor es tan grande que incluso el océano no puede tragárselo. Y si alguna noche de humedad espesa caminas por esa plaza colonial y oyes el eco lejano de un gemido, corre, porque el alma de Isabel del Mar sigue buscando a sus hijos. Y ya no distingue a los vivos de los muertos. La Llorona en el Panteón de Belén. Donde los muertos descansan, menos ella. Guadalajara, 1889. El Panteón de Belén era entonces el lugar donde los ilustres dormían y los pecadores no encontraban paz. Custodiado por cipreses tan viejos como los siglos y mausoleos tallados con lágrimas, el panteón resplandecía de día como una ciudad de piedra, pero de noche se convertía en un laberinto de susurros. Allí se gestó una de las historias más oscuras de Jalisco. Una historia que aún hoy hace temblar a los veladores cuando cae la luna. 1. La mujer de los velos negros. Doña María Candelaria de Alatorre, viuda desde joven, vivía en el barrio de San Felipe. Era bella y refinada, pero también misteriosa. Tras la pérdida de su esposo, un doctor prestigioso, se encerró en su casona de cantera rosa con su único hijo, Cristóbal, un niño enfermizo y silencioso. Cada tarde, se le veía cruzar el portón del Panteón de Belén con flores secas, susurrando plegarias entre los nichos. Siempre vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro. Decían que hablaba con los muertos. 2. El niño del mausoleo. Una madrugada de febrero, el cuerpo de Cristóbal fue encontrado sin vida dentro de uno de los mausoleos. Nadie supo cómo entró. Nadie entendió por qué su rostro tenía una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto al mismo infierno. Doña María fue llevada a la fuerza. No hablaba. Solo repetía una frase. Me dijeron que lo iban a cuidar, pero se lo llevaron. 3. El grito entre tumbas. Pocos días después del entierro del niño, los vecinos que vivían junto al panteón comenzaron a reportar gritos desgarradores a medianoche. Algunos pensaban que eran perros. Otros, que se trataba del eco del viento entre las criptas. Pero los sepultureros sabían la verdad. Una noche, uno de ellos, Anselmo, el más viejo, decidió averiguar qué pasaba. Llevó su lámpara de aceite, y a las 12:17 de la noche, vio una figura. Alta. Esquelética. De rostro cubierto por un velo húmedo. Caminaba entre las tumbas, emitiendo un lamento que hacía sangrar los oídos. Midos hijo. Anselmo murió esa misma noche. De un paro. Su rostro estaba torcido en un grito que no alcanzó a salir. 4. Los meses del susurro. Pasaron los meses. Y los rumores crecieron. Una mujer canta entre las criptas. A veces se oyen voces que responden desde abajo. Hay tumbas que amanecen abiertas, sin que nadie las haya tocado. Los crucifijos de algunas lápidas aparecen invertidos. El panteón comenzó a cerrarse antes del anochecer. Las misas de difuntos se cancelaron después de las 5 de la tarde. Y ningún velador quiso quedarse más allá de las campanadas de las 12. 5. La aparición del 2 de noviembre. La ciudad entera lo recuerda. Durante la tradicional noche de velas del Día de Muertos, cuando las familias entran al panteón a honrar a sus difuntos, un niño desapareció. Mateo, de apenas 6 años. Jugaba a las escondidas entre las tumbas. Lo buscaron toda la noche. Lo encontraron al amanecer. Sentado frente al mausoleo de Cristóbal. Con la ropa mojada. Y los ojos perdidos. Decía que una señora lo había llevado a conocer a su hijo. Me dijo que yo era igualito. Que si me quedaba, él no estaría tan solito.
6. El llanto eterno. Desde entonces, los cuidadores aseguran que, en las noches sin luna, la mujer del velo negro camina por los pasillos del Panteón de Belén cargando algo en brazos. A veces es un bulto. A veces parecen huesos. A veces, nada. Pero siempre llora. Un llanto que no es humano. Ni de este mundo. Y si alguien la mira a los ojos, dicen que no ve tristeza, sino vacío. Como si su alma hubiera sido devorada por su propia culpa. 7. El legado maldito. El mausoleo donde apareció el niño Cristóbal fue sellado con cal y cadenas. Pero aún hoy se oye que algo raspa desde adentro. Que una pequeña voz llama, ¿mamá? Algunos investigadores paranormales han intentado grabar psicofonías en el lugar. Pero sus grabadoras se detienen exactamente a las 3:17 de la madrugada y siempre reproducen el mismo sonido. Un grito. Lejano. Desgarrado. Infinito. 8. Conclusión, donde llora la muerte. La Llorona del Panteón de Belén no vaga por ríos ni por montes. Habita entre cruces de cantera y lápidas olvidadas. No busca a sus hijos en la vida, sino entre los muertos. Y si alguna vez entras al panteón por curiosidad y oyes una voz que susurra tu nombre, no respondas. No mires atrás. Porque cuando ella encuentra a un niño que se parece a Cristóbal, lo arrulla, lo mece y lo duerme para siempre.